Vamos a orar, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús y con humildad y reverencia, invocamos tu nombre y tu presencia. Dándote gracias, oh Dios, y pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, oh Dios, si en algo te hemos ofendido, aunque no es nuestra intención, ni el faltarte ni el ofenderte, porque reconocemos tu infinita misericordia y bondad que tienes por cada uno de nosotros. Te agradecemos por la presencia de Josué, de Graciela, de Maxi, de Omar, Señor, de Elba, Señor, y esperamos quizás otros hermanos que se vayan a agregar, que tú les bendigas, le traigas en paz, que juntos podamos realmente escuchar tu voz y gozarnos en tu presencia, porque es un Padre bueno, que nos amas, que cuando nos habla es para nuestro bien y que es lo mejor para nuestra vida. Gracias, Padre. Encomendamos a Omar en tus manos y que seas tú hablándonos por medio de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Omar, si quieres tomar Bueno, la reunión. bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, José recién decía que frente a las dificultades y que tal vez estamos a punto de suspender la reunión, bueno, evidentemente el Señor ha querido que hagamos Amén. esta reunión, que estemos conectados, porque Él nos quiere hablar, ¿no? Bueno, Él siempre nos quiere hablar a través de su palabra y muchas veces depende de nosotros, ¿no? Estar dispuestos a escucharlo, estar dispuestos a abrir su palabra y estar dispuestos a meditar justamente en la palabra. Vamos entonces, mientras esperamos que algún hermano más se conecte, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo, vamos repasando, y para después ir, sí, al tema principal del cual yo quería compartir hoy, que es la salvación en Cristo. Este tema surge porque hemos estado viendo la Reforma Protestante. No sé si ustedes recuerdan, en reuniones anteriores hemos estado hablando de la Reforma. Y entonces me propongo hacer un repaso para refrescar lo que ya vimos y entonces después, si hay alguna pregunta o no, y entonces vamos directamente a el tema de la salvación para nosotros hoy, en este momento de nuestras vidas. ¿Qué sería la salvación? Bueno, ustedes recuerdan que cuando estuvimos hablando de la Reforma, surgieron algunas preguntas, ¿no?, acerca de la salvación, acerca de cómo afecta esto mi creencia, mi vida. Bueno, entonces la idea era refrescar las 5 solas, que son las... Están en pantalla, Omar. Bien, perfecto. Entonces lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, terminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad en ese momento. Este movimiento, bueno, que todos conocen como la Reforma Protestante, se expandió por los casi 200 años siguientes y hasta llegando a Norteamérica. Las 5 solas que conocemos o que vamos a ver resumieron un poco la teología de la Reforma. Ustedes recuerdan que dijimos que, bueno, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre, por eso el 31 de octubre se conmemoran los 505 años de ese hecho, ¿no? Bien, entonces la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó gran parte o casi toda la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, esto inició todo un movimiento que terminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma en ese momento. Toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba también. Y por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica enseñaba, y junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Y bueno, después con el paso del tiempo,
Recordemos que este hecho sucedió hace 515 años. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, digámoslo, ¿no? Con tal de que otros pudieran aprenderlo, visualizarlo de una forma sencilla. De una forma sencilla, pero sin perder el espíritu de lo que Lutero enseñó. Entonces, esto dio origen a las 5 famosas frases conocidas como las 5 solas, ¿no? Bueno, la primera de ellas, sola escritura. La primera de ellas, sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para nosotros los cristianos, para nosotros los protestantes. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, puede regular nuestra vida, ¿sí? Solo la palabra de Dios. Y el pasaje en que nos apoyamos es Gálatas 1, 6, 10. No sé si es que lo tienen a mano, o si no lo leo, no hay problema. El pasaje en el que se apoya esta tesis, digamos, este concepto, está en Gálatas 1, 6, 10. Lo busco. A ver. Bueno. Lo busco. 2 minutos que estaba atendiendo. Tengo Gálatas. Muy bien, adelante. Bien. Gálatas 1, 6, 10. del 6 al 10. Correcto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, según os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si esto todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, Lutero entonces, gracias Paola, él comenzó a encontrar suficiente fundamento como para creer que no hacía falta nada más allá de la palabra de Dios, para encontrar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Martín Lutero afirmó que con la Biblia alcanza, porque la palabra de Dios es suficiente. Esto lo decimos hoy con toda claridad, pero en aquel entonces, en aquel momento, nadie podía decir eso porque, por ejemplo, para entrar al cielo uno tenía que ser católico, apostólico y romano. Pero Lutero señaló que en la Biblia no encontraba ningún fundamento para llegar a la conclusión de que la Iglesia tenía algo que ver con la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque el que salva es Cristo, el que perdona los pecados es Cristo, el que murió y resucitó es Cristo. Entonces, llegó a descubrir que para alcanzar el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna es cuestión de resolver la relación personal del pecador con Dios. Bueno, lo sabemos, la Iglesia, que es el instrumento que Dios utiliza para bendecirnos. Bueno, la Iglesia puede predicarte, la Iglesia puede enseñarte, pero no puede perdonarte, no puede darte vida eterna y no puede tener el privilegio de decir que solo por ella se va al cielo. A lo largo de los años, algunos han tildado a la Iglesia evangélica como secta, ¿no? Pero a mí me parece que secta es cualquier iglesia que diga que solo a través de ella hay salvación. Está claro que a través de lo que Lutero dice, la puerta de la eternidad es Cristo. Y por eso me gusta citar el pasaje de Juan 10:9 que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y también el pasaje tan conocido en Juan
14:6, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es precisamente lo que la Iglesia debe predicar. La Iglesia, al menos cristiana o protestante. Porque en esa lucha estaba Lutero por encontrar la verdad, y en contraste con lo que le tocaba vivir, con lo que estaba viviendo, de que no lo podía conformar a Dios, de que nada de lo que hiciera era suficiente. Entonces, cuando él vio toda la porquería, toda la putrefacción de lo que pasaba en la Iglesia Católica en aquel momento, yo he leído recientes declaraciones del Papa Francisco, el Papa Católico, que dijo que en la época de Lutero la Iglesia no era un buen testimonio, y que llega el tiempo en que habría que quitarle la excomunión. También dijo que Lutero era un reformador que habrá cometido errores, pero lo que quería era enderezar los males de la Iglesia. Entonces, Lutero encontró que solo la Escritura alcanza, es suficiente, y no hacen falta dogmas o doctrinas de ningún otro lado. Eso es para hablar un poco de la primera sola, o el primer concepto, sola Escritura. Si hay alguna pregunta o no, pasamos a la segunda. ¿Podría aportar algo, Omar, un poquito más? Dele. Cuando hablamos de la Iglesia, porque Dios va a venir a buscar su Iglesia, la idea de iglesia es la congregación, la comunión de los creyentes. Sí. ¿Y quiénes son los creyentes? Son aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón. Correcto. Entonces, cuando la Iglesia a la que se refiere Omar se convierte en un interés meramente humano, intereses políticos mezclados con religión, ¿no es cierto?, deja de cumplir el prometido o lo que para lo cual fue preparada, porque la Iglesia está formada. La palabra iglesia significa eclesia en griego, que es asamblea, que está formada por todas aquellas personas que recibieron a Jesús en su corazón. No está formada por todos los seres humanos, por todas las personas que quieran entrar, no. Está formada, es una institución divina, es decir, la iglesia la creó Dios, la estableció Dios, y la verdadera iglesia, es decir, la iglesia que Dios va a venir a buscar, es aquella que está formada por cada uno de los creyentes que la conforman, ¿no es cierto? No por todo lo que llamamos institución, la iglesia en general. No sé si aclara un poquito el tema con esto que aporto. Correcto, sí, porque cuando a veces hablamos de la iglesia, bueno, mucha gente se imagina la iglesia católica, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, bueno, de la iglesia reformada, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está más o menos claro? Bueno, pasamos a la segunda, entonces, de las tesis, de los conceptos más importantes de la Reforma, como es solo Cristo, solus Christus. Que quiere decir que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y para esto tenemos la base bíblica en Hechos 4:12, que si lo tienen a mano, lo repasamos. Si alguien, yo lo tengo, pero si alguien quiere buscarlo. Si alguien lo quiere compartir, no hay problema. Si no, lo lee José. Este es otro fundamento, que significa solamente Cristo. Hechos 4:12 respalda lo que estamos diciendo, porque dice, y hablando de Jesús, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Amén. Bien. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo murió por mí, y Cristo resucitó por mí. Salió de la tumba y está sentado a la diestra del Padre en el cielo, y según declara el apóstol Pablo también, nosotros estamos sentados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo nos incluye a nosotros. Si Él murió, nosotros morimos. Si resucitó, nosotros también resucitamos. Esta idea es porque no necesitamos pagar, porque Cristo ya pagó un muy alto precio por nuestro rescate y presentó delante del Padre su sangre perfecta, limpia y sin pecado. Y el Padre la aceptó y nos cubrió con su sangre. Cuando hablamos nos cubrió con su sangre, es porque Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve la sangre de su Hijo amado sobre nosotros. Esta es la idea de, entonces, solo Cristo. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, seguimos. Espera, si me permitís un momentito, ¿no? Sí. Si yo aporto con la intención de aclarar un poquito más. A veces uno intenta aclarar y se oscurece, pero mi intención es aclarar un poquito más. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, algunos piensan, pero ¿cómo la sangre, si la sangre mancha, nos puede limpiar? En realidad lo que quiere decir eso es que ese sacrificio que lo otorgó Dios mismo y fue a entregar su propio Hijo a favor de todo pecador que lo acepte a ese sacrificio. Él, cuando ve al pecador, no lo mira como la persona pecadora, sino lo ve a través de ese sacrificio. Es decir, ante los sacrificios, y por eso que lo quise aclarar, cuando el hombre presentaba un sacrificio a Dios, esa sangre que se derramaba de un cabro, de una oveja, de un cordero, de un animal, ese sacrificio, esa sangre que se derramaba, cubría el pecado. Es decir, lo cubría. Como si alguien, perdón lo que voy a hacer, miren, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy cubriendo. Yo estoy atrás, pero me cubro. La sangre de Jesucristo no nos cubre, nos limpia directamente. Dice que limpia nuestras conciencias de malas obras. La sangre de Jesucristo delante de los ojos de Dios nos hace acepto, es como si estuviéramos limpios de todo pecado. Así es, así lo explica la Biblia. ¿De acuerdo? Amén. Disculpame, Omar, son conceptos muy contundentes y bárbaros que estás explicando mal, porque hace falta que se explique esto. Y tenemos que tener claro bien eso, que la sangre de Jesucristo, porque hemos creído, por tan solo por haber aceptado a Jesús en nuestros corazones, por haber creído, eso Dios nos justifica ante Él, nos hace justos delante de Él. Bien, seguimos entonces. El tercer concepto de las 5 solas es sola gratia, que es solo gracia, ¿no? Bueno, la salvación es un don de Dios, lo sabemos, ¿no? Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. No lo merecemos, pero lo recibimos basada en los méritos de Jesús en la cruz. No solo en la cruz, sino durante su vida, muerte y resurrección. Para decir esto nos basamos en Efesios 2:8, que por ahí lo tenemos a mano. Además es un pasaje tan conocido, creo que ya lo leímos, ¿no? Está Efesios, en pantalla también, en el punto 2. Bien. Efesios 2:8, que dice, ¿alguien lo quiere leer? ¿Puedo leer yo? ¿Cómo no? ¿La pantalla? ¿Cómo no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. 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 Es un pasaje tan conocido. Bien. Entonces, la vida cristiana es un regalo, es por gracia. Y lo que es por gracia no se tiene que pagar
ni hay que ayudarlo tampoco. Porque a veces el cristiano se confunde, ¿no? Pero si por ejemplo hacemos un ayuno, no es para encontrar el perdón o la salvación, sino porque estás buscando más profundamente a Dios. Ahora, nosotros como creyentes no podemos ayudar a la gracia. ¿Por qué? ¿Qué es la gracia? Que Dios tiene todo previsto y que es un regalo gratuito de parte de Dios para nosotros, para el ser humano. Entonces, Dios ofrece gratuitamente al que cree el perdón de los pecados y la vida eterna. El Señor declara justo a un injusto por causa de la fe. Y eso es un regalo. Por eso no hay que confundirse, no tenemos que irnos de rodillas a ningún lado, prenderle velas a ningún santo, ni pagar ofrendas. Eso nada tiene que ver con el perdón de los pecados y con la salvación. Si es solo por gracia, ¿qué puedo aportarte yo a tu salvación? ¿Qué puedo aportar yo a mi salvación? Nada. Todo lo que se necesita para la salvación es solo la gracia, llamada también, un don o favor inmerecido de Dios. Pero tenemos que entenderlo claramente, porque tenemos que convencernos de que hemos recibido ese don o esa gracia inmerecida solo por creer. Por eso a veces cuando hablaba con algunos creyentes, algunos no querían ir a la iglesia porque decían que estaban muy mal, así que a lo mejor voy cuando esté mejor. Error. La iglesia es el lugar donde Dios te va a hablar y te va a llevar al arrepentimiento, a la convicción de pecado. La iglesia es el lugar donde Dios habla a tu vida, a tu corazón. En esto estaba pensando cuando hablaba José. Entonces, según lo que dice la Escritura, tenemos que congregarnos, estemos como estemos, ¿no? Tenemos que ir a la casa de Dios y no debemos sentir miedo ni nada. Eso es, las emociones no importan. Lo que importa es que Dios te llama, te invita a su casa, a su cena, porque la iglesia es la casa de Dios y es donde el Señor reparte regalos a sus hijos, a los creyentes. Me anoté el cuarto concepto. ¿Quieren agregar algo, alguna pregunta, algún comentario? ¿O pasamos al siguiente? Entonces sería este concepto que acabas de decir, ¿cuál sería? Solo gracia. Solo gracia. Okay. Correcto. Por eso leímos el pasaje tan conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso es clarísimo, ¿no? Lo que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien. Por haber creído en que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Exacto. Amén. La palabra gracia es caris, viene de la palabra caris, de ahí viene la palabra caritas o caridad. Bien. Una moneda por caridad, una moneda por gracia, ¿no? Una moneda por caritas. Hay una organización llamada Caritas que hace obras de beneficencia. Gracia, debería hacerlo gratuitamente, en realidad. El hombre por ahí hace negocio con las cosas de Dios, vaya a saber. Pero la palabra gracia es caris, caris, y es un don de Dios, es un regalo de Dios, específicamente es un regalo de Dios. Amén. Bien, entonces seguimos. Si me están siguiendo, podemos seguir. Vamos al cuarto concepto, la cuarta sola, que es sola fide, que es solo fe. La salvación, entonces, solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesús, en aquel que murió por nosotros
y también excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a algo. Por eso me anoté el pasaje de Efesios 2:8. Sí. Si lo tienen a mano, Efesios. Perdón, Romanos 3:20. Yo tengo Romanos 3:28. Sí. Estaba leyendo el pasaje anterior. ¿Cuál, sí. Romanos? Romanos 3:28. Y también estamos ahí en pantalla, está Romanos 5, 1 y 2 también. Si lo que... Bien. Romanos 3:28. Sí, sí. A ver. Romanos 3:28. Buscando. Qué bien que está ese pasaje, qué lindo pasaje. Es tremendo, es tremendo. Sí. Si alguien quiere leerlo, si no yo lo tengo, Romanos 3:28 tengo. Adelante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Gracias, Paola. Bien, entonces acá en pocas palabras, en un solo versículo, está sintetizado esta solo fe. Pues que el hombre, cuando la Biblia habla de hombre, ¿no? Está hablando en un sentido genérico, es hombre, mujer, ¿sí? Entonces, que el hombre, mujer, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lutero, entonces, también encontró que era solo por fe, solamente la fe. Yo no tengo que hacer nada para adquirir el favor de Dios. Lutero había hecho todo lo que le demandaban en su momento, en su época, para poder alcanzar el favor de Dios. Pero leyó en la Escritura que solamente por la fe en Cristo uno alcanza el favor de Dios. Así que en parte de su biografía él dice, Lutero dice, creí y la mente se me liberó, creí y tuve nueva vida, creí y supe que mis pecados habían sido perdonados. Entonces, la vez que Lutero leyó que por la fe uno es justificado, y esta es la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, cuando descubrió esta verdad, sus ojos se abrieron, tuvo una revelación de Dios. Y ahí es donde encontró la paz en su corazón. Por eso él estaba tan desesperado por colocar estas tesis en la lo que él había para que sean debatidas en el seno de la iglesia en aquel momento. Bueno, bien, esto creo que está claro, ¿no? Se escuchaba un poquito entrecortado. Por fe, sí. Se escuchó un poquito entrecortado, Omar. Bueno, lo repito. Y también tenemos acá en pantalla Romanos 5, 1 y 2, que también lo podemos leer. Tiene que ver con lo mismo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, justificado quiere decir que ante los ojos de Dios somos hechos justos. Ya hemos sido justificados por haber creído. De ahí el punto muy importante. Tan solo por creer. Así de sencillo. No es por nada que aportemos ni quitemos esto. Solamente que usted cree en Jesucristo, hemos aceptado a Jesús en nuestras relaciones, listo. Somos justificados delante de Dios. Mire usted. Esto importante es creer que Dios existe. Creer que Dios existe. Amén. Amén. Bien, entonces llegamos al último punto que quería que revisáramos, que recordáramos, para que lo tuviéramos presente, que es la quinta sola, que es Soli Deo Gloria, que quiere decir solo Dios la gloria.
El propósito de la salvación que recibimos de Dios es glorificar a Dios. Y esta sola está basada en parte, bueno, en Efesios, no sé si estará en pantalla, Efesios 1, del 4 al 6. No, no está en pantalla. A ver. Sí, estoy revisando a ver si está en pantalla. No, bueno, Efesios 1. Sí, Efesios 1, sí. A ver, vamos a buscarlo. Si quieren lo leo, si no, bueno. ¿Alguien lo quiere leer? Este es el último. No sé si hay... Bueno. ¿Lo tenés, Paola? ¿No? No, todavía no, lo estoy buscando. Bueno. Marqué tantos que ahora ya me perdí. Efesios 4:1. Capítulo 1, sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como les digno de vosotros. Me parece que uno del 4 al 6. Sí. Perdón. Ajá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Graciela. No, de nada. Lo tenía marcado yo. Bien ahí. Y entonces, repetime el versículo 6. De lo que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bien. Entonces acá está el concepto de según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante Dios. Entonces, ese es el último punto del fundamento de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios, por supuesto. Ahora, si alguien, como sucede en otras religiones o en otras organizaciones, si alguien pudiera perdonar pecados y cambiar a una persona, bueno, habría que aplaudirlo, ¿no? Pero eso no es posible, porque el único que tiene poder para perdonar pecados y cambiar las vidas es solamente Cristo, solo Cristo. Y a veces nosotros los cristianos, los creyentes, estamos acostumbrados a escuchar esto, ¿no? O en las prédicas o en los mensajes, o tantas veces. Pero hace 500 años, o más de 500 años, en la época en la que vivía Lutero, en el oscurantismo, Lutero estaba medio como perdido, ¿no? Porque escuchaba estas cosas y realmente no sabía qué hacer con su vida. Y así como él, habían miles de personas. Durante esa época las pestes azotaban Europa, los pueblos se quedaban sin población y las personas vivían asustadas. Y la Iglesia católica, apostólica, romana, lucraba con el miedo de la gente. Era triste el panorama, ¿no? En aquella época. Por eso hoy, a 500 y pico de años de este hecho, tenemos que agradecer a Dios tanto por tener la Biblia a mano. Porque en aquel entonces la gente no tenía derecho a tener una y leerla, como nosotros. Hoy hasta en la Iglesia Católica leen la Biblia en el idioma del pueblo, pero hace 500 años atrás la leían en latín
y oficiaban la misa en latín y nadie entendía nada. Las personas se iban como habían llegado. Entonces, hoy, para que reflexionemos, ¿no? Preguntémonos, ¿solo las escrituras son suficientes para la salvación? ¿Para nuestra salvación? ¿O necesitamos otros condimentos, otras cosas? Y tenemos que creer que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Amén. Y según la primera sola que vimos, las escrituras son más que suficientes, ¿no?, para obtener la salvación. Y si la palabra de Dios es suficiente, tengo que leerla, tengo que meditarla, tengo que amarla, tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla. Pero por sobre todas las cosas, cualquier cosa que suceda, la voy a filtrar por la autoridad de la palabra de Dios. Recordemos que estábamos revisando la Reforma y bueno, en el tiempo de Lutero, el Papa y la Iglesia eran autoridad sobre lo que decía la Biblia, sobre lo que decía la Escritura. Pero Lutero se negó y dijo que la autoridad de la Biblia está por encima del Papa y de la Iglesia y de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, un creyente puede leer la palabra de Dios e ir ante su presencia y resolver sus problemas con Dios, salir perdonado y con vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de tener una relación personal con Dios. Y si llegamos a esta conclusión de que la palabra es autoridad suficiente para que nosotros seamos salvos, bueno, entonces no hace falta más nada, ¿no? No hacen falta, como escuchaba tantos católicos, hablar de corredentores, ¿no? Uno de los títulos que le pusieron a la Virgen María, por ejemplo, es el de corredentora, ¿no? Entonces yo me sorprendió y pregunté por qué. Tengo una duda, ¿qué significa corredentor? Ahí te lo explico. Y entonces es porque dicen que María padecía los mismos sufrimientos que Jesús, era la madre del Salvador, entonces lo vio sufrir y María se consustanció con el dolor de su hijo, y según la Iglesia Católica, el Salvador es Cristo, pero junto con la madre. Por eso es co-redentora, porque Cristo es nuestro redentor y la madre la co-redentora. Entonces, en el momento que Lutero estaba revisando todas estas enseñanzas de la Iglesia Católica, él no encontró nada de eso en la Biblia. No pudo hacer un dogma de eso. Y entonces fue guiado, bueno, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y decidió creer lo que está en la Biblia, y nada más. Y no creer nada de lo que no esté en él. Entonces, la idea de que revisáramos estas 5 solas es que estas frases representan el corazón de la iglesia reformada, de la iglesia protestante, ¿no? Y entonces, de la iglesia evangélica de hoy, y resumen verdades no negociables del evangelio. Por eso la fortaleza de una iglesia depende de estas verdades, y de ahí que toda iglesia bíblica tiene que predicar estos principios, estos conceptos, y proclamarlos de una forma clara, para que se garantice que toda esta enseñanza, de la forma más clara posible, pase a las siguientes generaciones. Esta era la idea de revisar estas 5 solas para que podamos tener en claro nosotros como cristianos qué es lo que debemos creer. ¿Por qué? Porque debemos tenerlo claro por el hecho de que si tenemos que hablar a un ser querido, a una persona, a un amigo, a un vecino, cuando Dios nos ponga por delante a esa persona y nos dé la oportunidad de compartir nuestra fe, tenemos que
ser claros en lo que decimos. Tenemos que tenerlo claro nosotros primero para poder compartirlo, porque si no, realmente nos vamos a perder la oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, por eso sería bueno preguntarnos hoy para nosotros, está bien con toda la enseñanza, está bien con las enseñanzas de la Reforma, perfecto, pero hoy para nosotros, ¿qué significa ser salvo? ¿Nos preguntamos eso? Digo esto porque a veces he hablado con personas en la época cuando estaba yendo a una iglesia, y he hablado con personas que fueron a la iglesia toda su vida, pero aún no estaban seguros, tienen dudas acerca de su salvación y piensan, ¿realmente voy a ir al cielo cuando me toque partir? ¿Voy a ser realmente amado por Dios? Entonces, yo quería revisar estos conceptos porque yo soy tu hermano en Cristo, que te ama, y entonces me gustaría que pudiéramos sacarnos las dudas y entender claramente lo que significa ser salvo, ¿no? Y no tengamos ninguna duda o miedo, angustia o ansiedad en nuestra vida cristiana, en la vida esta que nos toca vivir. El objetivo de este mensaje es que no vuelvas a dudar acerca de tu salvación, porque muchas veces tenemos conceptos erróneos sobre la salvación. Y bueno, hay muchas cosas que podemos saber de Jesús como cristianos, pero hay ciertas cosas que tenemos que saber. Así que bueno, no voy a decir todo acerca de Jesús, ni de Dios, ni del cielo, ni de la salvación, porque por supuesto no nos da el tiempo. Pero voy a decir lo mínimo que pueda sintetizar. Esto es lo que debemos saber para poder entrar al cielo. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más clara, o más sencilla, o más, no sé, simple que pueda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Como creyentes, como seguidores de Cristo, sabemos, o hemos leído, o hemos escuchado que Dios nos ama, ¿sí? Una gran verdad. Dios nos ama, y Él creó un plan para resolver el problema del pecado y poder conectarnos con Dios. Ese plan ideado por Dios se llama salvación. Entonces, Él desea que lo conozca, Dios desea que lo conozcamos y que lo amemos aquí en la tierra, ¿sí? Por medio de la iglesia, por medio de su palabra, pero que también pasemos la eternidad en el cielo con Él, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas ideas erróneas o ideas, humanas de salvación. Escuché gente que dice, esta idea de la salvación por herencia, ¿no? Dice, como mi papá y mi mamá conocen a Dios, yo también estoy incluido en la familia de Dios y también soy salvo, me dijo uno una vez. Bueno, esta idea no es lógica, ¿no? O sea, si le aplicamos un poquito, es como decir, mi papá está casado, mi abuelo estaba casado, mi tatarabuelo estaba casado, yo también estoy casado. No es lógico, ¿no? Porque, el matrimonio es como la salvación, ¿sí? Es personal. Es una decisión de aceptar al Salvador que Dios nos envió y confiar en Él. Pero nadie puede tomar esa decisión por mí. Hay otros que creen en la salvación por sinceridad, ¿no? Que dicen, he escuchado que dicen, en realidad no importa de qué forma crees en Dios, siempre y cuando sea sincero. Esto tampoco es lógico. Puedo estar sinceramente equivocado. Por ejemplo, si cruzo la calle pensando que el tráfico está cortado, puedo morir atropellado por un auto. Es decir, voy a estar sinceramente muerto porque estaba sinceramente equivocado. Entonces necesitamos más que sinceridad para conocer a Dios y ser aceptado en el cielo. Ustedes saben que el cielo es la casa de Dios, así que si vos y yo queremos ser aceptados en su casa, en la casa de Dios, debemos seguir sus reglas.
algunas personas piensan que que Dios tiene no sé, una gran balanza donde Él va a pesar todas las buenas acciones, las buenas actitudes, y también va a pesar las malas acciones, las malas actitudes, y al final, si pesa más lo bueno, Dios me va a dejar entrar al cielo porque me gané la entrada al cielo. Está buena esta idea, ¿no? Bueno, el problema es que Dios nos dice lo contrario en la Biblia con respecto a esto. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, esto es una mala noticia, ¿no? Dijimos que estábamos diciendo, Dios es un Dios de amor, pero ojo, que también es un Dios de justicia. Eso quiere decir que Él se asegura de que el pecado sea castigado y que de alguna forma no nos salgamos con la nuestra. Él se asegura que toda la maldad sea castigada. El problema es que todos tenemos algo de maldad, ¿sí? Pero acá tengo una buena noticia. Esta sí que es una buena noticia. Escuche, la condena de todo lo malo que hicimos en esta vida, cada error, cada falla, cada pecado, cada cosa, cada egoísmo, ya fue pagado por Jesucristo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Saben qué? Por eso lo llamamos el Salvador del mundo. Pero ser salvo no es algo que hacemos para nosotros mismos, sino que es algo que fue hecho por Dios, para nosotros, para vos, para mí. Esta es la buena noticia. Jesús vino a la tierra, ustedes lo recuerdan. Jesús vino a la tierra en Navidad, vivió una vida perfecta y sin pecado. Él nunca pecó y murió en la cruz por nosotros, para que no tuviéramos que pagar por el pecado. Entonces, el único boleto al cielo es confiar en Él. Esto es lo que dijo Lutero, ni más ni menos, en su perfección y no en nosotros, en nuestra imperfección. Es la única forma que hay para cualquiera de nosotros, ricos, pobres, lo que te imagines. Es por la gracia de Dios y su misericordia, que es algo que ya fue hecho para nosotros, para vos, para mí. Este es el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Amén. Ustedes saben, Evangelio es una palabra antigua que significa buenas noticias. Y en los Evangelios Jesús dijo, yo soy el camino, ya lo leímos, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Esta es una declaración fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús no dice, bueno, yo podría ser el camino, o estoy buscando el camino. Dice, yo soy el camino, el único, nadie llega al Padre. Entonces, con esta idea de la salvación, nadie llega al cielo sino a través del plan de Dios, que era enviar a Jesucristo para que fuera el puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. Entonces, el camino al cielo es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estaba pensando en esta idea de la verdad, no hay mucho tiempo para ahondar mucho, pero bueno, en una época yo estudiaba religiones comparadas y en ese momento me di cuenta que todas las religiones luchan con esta idea de la verdad, ¿no? Por ejemplo, las escrituras hindúes, los Vedas dicen la verdad es la más elusiva, es muy difícil de encontrar y pocos son las que la encuentran. Bueno, no es muy alentador, ¿no? Otra de las grandes religiones, el budismo, al final de su vida, Buda hizo una declaración muy famosa. Todavía estoy buscando la verdad, pero aún no la encuentro. Otra de las grandes corrientes, Mahoma, por ejemplo, decía ser un profeta de la verdad de Dios. Ahora, ninguno de estos líderes religiosos decía ser la verdad. No decían ser Dios, no decían ser la fuente de la verdad. Pero recién escuchamos que Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús también dijo, y conocerán la verdad. Y la verdad
los hará libres. Pero siguiendo en esta misma corriente de pensamiento, si Jesús es la verdad, ¿cómo puedo conocerlo y tener su salvación? A esto iba. Entonces, ¿qué puedo hacer si no creo, si tengo dudas acerca de la salvación, si estoy allí con ansiedad y cada vez que me pasa algo estoy pensando y no lo tengo claro? Bueno, hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es, delante de la presencia de Dios, admitir que pequé contra Él y que pequé contra otras personas. Muchas veces sin darnos cuenta, con nuestras actitudes, nuestras acciones, a veces lastimamos a otras personas. Y cuando nosotros, delante de la presencia de Él, admitimos nuestro pecado, bueno, eso se llama confesión. La palabra bíblica es confesión. Y recién José leía este pasaje, en 1 Juan creo que es: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todo lo que tengo que hacer es confesarlos, porque nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Qué importante este pasaje y esta parte de la confesión, porque esto me libera de toda culpa y vergüenza con la que a lo mejor vengo cargando hace tiempo, ¿sí? Entonces, no tenemos que andar con esa mochila. Podemos ser perdonados completamente de cualquier cosa que hayamos hecho mal y que estemos arrepentidos. Pero, una vez más, no porque lo merezcas, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces, lo primero que hago para recibir la salvación de Dios, yo admito que lo necesito. Entonces, también leímos que en la Biblia dice que debo arrepentirme, ¿no? Arrepiéntanse quiere decir cambien de actitud. Cuando me arrepiento, doy una vuelta en un mental, digamos, y cambio la dirección en la que iba. Cambio mi forma de pensar por la forma de pensar de Dios. ¿Y cómo hago esto? Con la Biblia en la mano. ¿Cómo cambio mi forma de pensar por la forma de pensar en Dios, de Dios? Y bueno, sabemos cómo piensa Dios por medio de su palabra. Y recién en otra de las olas leímos que la Biblia dice que lo que debo hacer es creer. ¿Creer qué? ¿Creer en qué? Bueno, creo que Dios vino a la tierra hace más de 2000 años en la forma de Jesucristo y que murió por todos mis pecados, aunque Él no merecía morir. Y bueno, pero que después volvió a la vida a los 3 días después de morir en la cruz, y volvió a la vida en Pascua, como ustedes saben, para que todos creyeran que era el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice en Romanos, también otro pasaje tan conocido, en Romanos 10 dice: si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué maravillosa promesa esta, ¿no? Una gran promesa. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo, dice la palabra. No está diciendo que podrías ser salvo, sino que serás salvo, dice, serás, con absoluta claridad y certeza. ¿Le podemos creer a Dios? Por supuesto, Dios no miente. También dice en el pasaje de Hechos: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Entonces, no sé si hasta ahí me están siguiendo. Yo ya voy a ir terminando porque el tiempo pasó. Y entonces, si quieren, repasamos los pasos de la salvación.
y después escucho preguntas o comentarios o si no, directamente podemos ir cerrando la reunión. Entonces, los pasos de la salvación. Dijimos que, ¿qué tengo que hacer? Admito mi pecado delante del Señor. ¿Qué más dije? Segundo, me arrepiento y cambio mi mente sobre quién es el que está a cargo de mi vida. ¿Qué más? Yo creo que Jesús murió por mí, aunque yo no lo merezca, y recibo el regalo gratuito de perdón y salvación en mi vida. Porque otra gran promesa de la Biblia, en Juan, dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Aquí Juan se está refiriendo al Señor Jesús cuando dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en él. ¿En quién? En él, en Cristo. Les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, esta es la forma de entrar a la familia de Dios. Fíjense que en este pasaje, mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, hay dos palabras sencillas, pero claves. Dice: recibir y creer. Todos los que le recibieron y creyeron. Entonces, recibir y creer. Yo creo en Jesús y también lo recibo en mi vida. Hago este silencio porque me quedo pensando, digo, ¿pero esto es todo? ¿Esto es todo lo que hay que hacer para ser salvo? Bueno, debe ser una broma. Para la salvación eterna debe haber algo más. ¿Qué más tengo que hacer? No puede ser tan simple, ¿sí? Pero ¿saben qué? Dios lo hizo muy simple. Y no es tan difícil de entender. Es solamente lo que acabamos de decir: recibir y creer. Recibir ese regalo en fe de todo lo que Dios hizo por mí, por vos, por nosotros, en Jesús. Y me gustaría recordar... A partir de ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Usted lo dijo, hermana. Y me gustaría volver a leer este pasaje que ya leímos, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. En mi versión de la Biblia dice: porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, lo dice más claro, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, o reafirmando lo que decía Lutero: no puedo trabajar para ganar mi entrada al cielo. Por eso dice: para que nadie se jacte. Es solo por la gracia de Dios, por su misericordia, que vos y yo tenemos la esperanza de entrar al cielo. Amén. Él ya hizo todo lo necesario para que seamos perdonados y para que vivamos la vida maravillosa para la que Él nos creó, y para también vivir eternamente con Él en el cielo. Amén. Entonces, todo lo que necesitamos, hermanos queridos, todo lo que necesitamos hacer es recibir el regalo de Dios. ¿Y cómo puedo? Me pregunto desde el desconocimiento, pero ¿y cómo puedo recibir el regalo de la salvación? Bueno, mi hermano, mi hermana, yo lo tengo, ¿perdón? Creyendo, exactamente. Solo tengo que tener una conversación con Dios. Eso se llama oración. Oración es hablar con Dios en términos bíblicos, pero no necesito tampoco usar palabras religiosas o términos teológicos. Solo le digo a Dios cómo me siento. Le digo también
también lo agradecido que estoy por todo lo que Él hizo por mí, por haberme mostrado gracia y misericordia. Él me dio lo que necesitaba, no lo que merecía. Tampoco es necesario orar en voz alta porque Dios conoce todos nuestros pensamientos, incluyendo los pensamientos que tenemos ahora. Por eso decía al comienzo de la reunión que Dios desea hablarnos a nuestro corazón para que tengamos claro en qué creemos. Es importante saber en qué creemos para poder transmitirlo a los seres que amamos, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que Dios nos ponga en su momento delante nuestro. Así que esta era la idea, mis hermanos. Esta era la idea de hablar de la salvación, porque yo pensaba que era un tema que había quedado pendiente de cuando hablamos de la reforma. No sé, José, si querés agregar algo. No está claro. Yo sí me gustaría escuchar si hay algunas preguntas. Seamos sinceros, abiertos, es decir, porque quizás influenciado por la cultura en la cual vivimos, por las religiones en las cuales hemos participado, etcétera, tenemos ideas un poquito todavía confusas. Si quieren hacer preguntas, podemos hacer la pregunta. Si está en nuestro alcance poder dar una respuesta, se la damos. Si no, es decir, yo siempre digo esto, ¿no? Preguntarle al Señor, hablar con Dios y preguntarle de una manera sencilla, de una manera sincera, como un amigo, ¿no es cierto? Un amigo uno tiene la plena certeza y plena confianza, y le dice hasta las cosas más íntimas que quizás ni siquiera un familiar las conoce. Con un amigo tenemos esa confianza. Bueno, ese es el trato de hablar con Dios, ¿no es cierto? Y si hay una se puede compartir, la compartimos, y si la podemos aclarar, la aclaramos en este momento. Pero creo que fue bastante claro, muy bueno lo que dijo Paola, que cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, somos sellados con el Espíritu Santo, y esto queda para siempre, ¿no? Eso es fundamental. Amén. No sé si hermanos, si no, gracias a Dios que pudimos estar juntos nuevamente y comenzar esta semana de esta manera. De esta manera. Perdón. Sí, adelante. No sé, esto es anterior a lo que estaba predicando. También los católicos, para ser salvos, para que perdonaran sus pecados, se perdonaran, pagaban. Cometían el pecado, después pagaban cierto dinero en reemplazo de sus pecados. No, pero eso es las indulgencias, eso es totalmente fuera de la Biblia, es lo que acaba de explicar. No, ya sé, Maggi, ya sé, sí. Pero esto es lo que se dice. Sí, pero hermanos, es decir, que los católicos pagaban, les cobraban para que perdonaran los pecados. Sí, es una época de la Edad Media. Es decir, ¿esa es la pregunta? Yo no lo estoy interrumpiendo. No, está bien eso. Eso. No, el tema es eso, y aclaro un poquito porque este tema quizás cobra discusión a través de las grabaciones, ¿no es cierto? La idea no es hablar más del catolicismo ni de los católicos. Yo creo realmente que dentro de la religión católica hay personas sinceras, verdaderas, que buscan a Dios, ¿no es cierto? Más allá que la religión en sí mismo haya dado enseñanzas equivocadas o no respaldadas bíblicamente, ¿no es cierto? Entonces, como se habló mucho de los católicos, del catolicismo, no estamos hablando mal del catolicismo. Estamos tratando de aclarar los errores que se cometen para no volver a cometer los mismos errores, y para que si alguien lo escuchó y todavía no estaba convencido, no se sienta ofendido, no se sienta agredido. Yo le puedo contar una pequeña historia sin ir muy lejos. Yo tengo un hombre muy amigo que lo amo, pero lo más profundo lo amo totalmente. Y un día le compartí una enseñanza que hablaba de la corredención de María, y lamentablemente se enojó mucho conmigo este señor, ¿no? A quien amo, y me dolió. Yo, es decir, cumplo en hablar, en explicar lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de hay un solo redentor. La palabra redención significa pagar el precio.
pagar el precio por otros. Si yo estoy preso por haber cometido un delito y alguien viene y paga, ¿cómo se dice? La fianza, ¿no es cierto? Yo quedo en libertad, alguien pagó esa fianza, ya quedo en libertad, soy libre. Pues Jesús pagó nuestra fianza, somos libres ya. Él, y hermano, pagó la fianza y encima nos dio la libertad, haz lo que quieras, feliz. Si me quieres seguir, me seguís, y si no, no. Pero yo pagué tu libertad. Entonces, el único que pagó la libertad, ni siquiera María hizo eso. No, el único que lo hizo es Jesús. Porque Jesús es Dios, y es Dios mismo el que lo hizo por nosotros. Sí, por eso no hay decía. Ninguna intervención humana. ¿Cómo? Por eso decía. Por ese motivo yo decía eso. Claro, no. Entonces, no podemos agregar a eso algo. Estamos ofendiendo a Dios si le agregamos la corredención de alguien. Él lo hizo. Por eso, sí. ¿Me comprendes? Entonces, Sí, por eso es sí. claro que no hay nada contra el católico o el catolicismo, sino No, las por enseñanzas eso, están sí. equivocadas. ¿De acuerdo? Amén. Sí, Amén. sí. Bueno, hermanos. Bueno, mis gracias. hermanos, vamos. Terminamos y digo una oración y nos despedimos. Sí, ¿Qué les por parece? favor, gracias por estar, hermanos. Gracias por. Los esperamos el martes, para que sigamos estudiando Gálatas. Si querés despedirnos o alguien quiere despedirnos, encantado, hermano. Si alguien quiere Bueno. orar o el hermano Omar va a orar. Si alguien Como quiere quieran. ¿Hay alguien que quiera orar? Si no, yo les invito a hacer una humilde oración si hemos entendido lo que hemos escuchado, si hemos entendido el mensaje de la palabra. Yo voy a decir una oración, vamos a inclinar nuestros rostros, solo para poder enfocar nuestra atención, pero esto no hace que la oración sea mejor, solo que es un acto de humildad delante del Señor. Y si esta oración representa las palabras de tu corazón, puedes decir yo también, y entonces con esto nos despedimos. Querido Dios, Gracias. querido Jesús, gracias porque hemos estado conectados, Señor, con mis hermanos y contigo. Y una vez más, Señor, queremos estar en contacto contigo por medio de tu palabra. Y sé que muchas veces hacemos cosas que no son de tu agrado, o pecamos en contra tuyo o de otras personas, pero Señor, queremos que todo eso cambie. Y Señor, a través de tu palabra y de lo que hemos aprendido, queremos pensar de forma diferente y empezar a vivir a tu manera, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas actitudes que no son de tu agrado, y te pedimos, Señor, también que nos des una conciencia limpia. Señor, tal vez por medio de este mensaje me dé cuenta que no estaba yendo en tus caminos, y esta es una excelente oportunidad, Señor, para recapacitar y darme cuenta. Y tal vez no entienda o no comprenda todo, Señor, pero entiendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, y en todo lo que dependa de mí, Señor, quiero recibirte en mi vida para ser una persona diferente. Te pido, Señor, que nos des un nuevo comienzo en nuestra vida, Señor, a través de este entendimiento, y aceptamos, Señor, tu regalo de salvación. Y queremos aprender, Señor, una vez más a confiar en ti cada día. Perdona nuestras faltas y, Señor, creemos en tu palabra, que dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Señor, creemos en esta promesa, y creemos que si decimos de corazón esta oración con palabras sencillas, Señor, podemos ser salvos sin ninguna otra condición. Así que te damos gracias, Señor, por este maravilloso regalo de gracia que nos das, solo por haber creído en ti y el sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.